el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Buenos días, hermanos. Somos la familia López Dávila y estamos muy felices de poder darle la bienvenida a este culto dominical. Para los que nos visitan por primera vez, es nuestro deseo que se sientan parte de nuestra iglesia y que podamos juntos disfrutar de este tiempo alabando, adorando y conociendo más de nuestro Dios. Ya que es el mes de la Biblia, vamos a compartirles un hermoso verso que ha sido de mucha ayuda para nosotros. En 1 de Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando oigan de tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, damos gracias por este día. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Por el pan en nuestra mesa, porque nunca nos falta, Señor. Bendito Dios, queremos que tú bendigas, Padre Santo, de una manera especial a esta iglesia, Señor, y que bendigas a nuestro pastor, Señor. Provéele de las palabras que él tenga que hablar hoy día para que tu cuerpo, Señor, sea edificado. Bendito Dios, ayúdanos a ser más fieles a ti siempre y a cuidar, Señor, de nuestra vida y ser buenos hijos tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Preparemos nuestro corazón para alabar al Señor. Disfrutemos del servicio. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré
refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes cómo ha estado obrando Dios en mi vida en este tiempo. Quiero contarles que antes de la pandemia no era muy perseverante en leer la palabra de Dios y en orar. Cuando llegó el tiempo de cuarentena, sentí mucha angustia, mucha preocupación por lo que iba a pasar. En mi trabajo nos dijeron que ya no íbamos a poder seguir laborando. Me encontraba sin ingresos, con pocos ahorros. Me preocupaba mucho pensar hasta cuándo iba a ser eso. Dios puso en ese momento en mi corazón que debía buscar más de Él, que debía confiar en Él. Comencé a ver los videos de la iglesia, los devocionales. Comencé a reflexionar, a meditar en su palabra, en pedirle perdón a Dios por mis pecados. Me ha sido de mucha bendición poner mis cargas, mis preocupaciones al Señor, confiar en Él. Me ha dado muchísima paz. Ha sido hermoso como el Espíritu Santo me ha guiado en oración, en madurar espiritualmente. Estoy muy agradecida con los hermanos de la iglesia que estuvieron pendientes de mis necesidades espirituales y materiales. Doy gracias a mi Padre Celestial porque los tengo a ustedes como mi familia. Ahorita estoy de regreso a mi trabajo. Doy gracias a Dios que a pesar de las dificultades que aún se presentan, grande es su fidelidad y su misericordia para todos nosotros. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad de compartirles. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Tu fidelidad es
Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Buenos días, hermanos. Una vez más, quiero agradecer a Dios por concederme el privilegio de poder llevar esta porción de la palabra de Dios a vuestros hogares para compartirlos y poder de esa manera ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el libro de Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando habla de pensamientos, este versículo está hablando más bien de los planes que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí. Antes de leer el mismo versículo en otra versión, vamos a tener un momento de oración. Amado Dios, te rogamos para que tú seas dirigiéndonos en todo, para que tu palabra, oh Señor, sea clara para cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo la utilice para la obra que tú quieres hacer en nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, tus favores en el nombre del Señor Jesús. Amén. Jeremías capítulo 29 y el versículo 11, en otra versión, dice lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Cuando uno lee la historia de algunos deportistas que han logrado algo importante en su carrera, uno puede ver con mucha facilidad que ellos viven vidas intencionales. Es decir, todo lo que hacen y lo que no hacen tiene que ver con lo que ellos quieren conseguir. Todo lo que comen o no comen tiene que ver con lo que ellos quieren conseguir. No es una vida fácil, es una vida de continuos ejercicios, de esfuerzos muy agotadores y muchas veces muy dolorosos, dietas estrictas y que muchas veces no son nada agradables, pero ellos tienen el deseo, se han puesto como meta conseguir un triunfo y entonces se someten a todas estas cosas que, como dije, no son nada agradables. Un determinado escritor dijo: para trascender, lo único que tienes que hacer es marcar una diferencia con otros donde quiera que estés, con lo que sea que tienes, día a día. Hoy quisiéramos utilizar 3 ejemplos en la Biblia de personas que vivieron vidas intencionales y que deben ser ejemplo para nosotros, especialmente para nuestra juventud y, desde luego, para los jóvenes de nuestra iglesia. En primer lugar, vamos a ver la vida de José. Diríamos que con toda exactitud que la vida de José fue una vida intencional. Así lo encontramos en la palabra del Señor. Ahora, es evidente que José fue enseñado por sus padres de las cosas de Dios igual como el resto de sus hermanos. Sin embargo, José se destaca
por su confianza en los planes que Dios tenía para él en su vida particular. Y a partir de ahí, entonces, él procura siempre agradar a Dios en cada cosa que hace. Él sabía que tenía planes, que Dios tenía planes para su vida. Y los planes de Dios para nuestra vida nunca van a ser malos o para mal. Como ya hemos leído en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Lo que encontramos en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, por cierto, es que la fe de José fue una fe que perseveró sobre el tiempo y las circunstancias. Cuando José tenía 17 años, ya no era un niño, era un hombre joven que disfrutaba del amor de su padre, disfrutaba de una buena relación con Dios e indudablemente disfrutaba de una comunión o aprecio de parte de la gente que tenía alrededor de él. Sin embargo, a esta edad, a los 17 años, él comienza a vivir una vida trágica, realmente una vida trágica que duró 13 años, hasta cuando él cumplió 30 años de edad. En esos 13 años fueron tiempos de una vida en zozobra, es decir, sin saber qué desgracia le vendría después de la que ya estaba viviendo. Fueron 13 años en los cuales el joven José se mantuvo firme en su fe para con Dios. 13 años en que él le probó a Dios que sí creía en él, que sí le creía a él y que estaba esperando, por cierto, ser útil a los planes que Dios tenía para su vida. Cuando lo conocemos entonces a José a través de lo que la Biblia relata, podemos ver entonces que José fue un hombre que vivió una vida intencional para agradar a Dios, para poder cumplir con los propósitos que Dios tenía para su vida. ¿Qué ejemplo? El ejemplo que nos deja aquí José para todos los cristianos, pero especialmente para jóvenes, porque estamos hablando de uno que tenía 17 años. De modo entonces que podríamos decir que cuando José tenía unos 17, 18, 20 años, pues ya era un hombre que tenía una plena confianza en el Señor y que estaba viviendo una vida que le agradaba a Dios a pesar de todas las situaciones complicadas, difíciles, trágicas que le tocó vivir a este joven que confiaba en Dios. ¿Cuántos jóvenes hay que a la primera circunstancia difícil, lo primero que hacen es molestarse con Dios y apartarse de las cosas del Señor y así vivir de repente una vida apartada del Señor por un buen tiempo hasta que reaccionan y retornan otra vez a las cosas del Señor? José no fue así. Cada circunstancia en su vida era peor que la anterior. Sin embargo, fue un hombre que vivía intencionalmente para la gloria de Dios. Cuando vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 39 y el versículo 9, que José responde a la esposa de Potifar, quien estaba tentándole, dice: no hay nada mayor que yo en esta casa. Hablando de la confianza que tenía Potifar para con José en su casa. Y al final del versículo
él va a decir, pues, ¿cómo puedo yo ofender o hacer este grande mal y pecar contra Dios? José entonces tenía en mente agradar a Dios a pesar de las situaciones que él estaba viviendo. Después de ese acontecimiento, José fue puesto en la cárcel, donde prácticamente fue olvidado por un buen tiempo, hasta cuando él llegó al palacio de Faraón. En ese tiempo en que él estaba en la cárcel, pues Dios no se olvidó de José y lo hizo caer en gracia para con las personas que estaban cuidando la cárcel. El segundo ejemplo que tenemos es el caso de David. La vida de David o la fe de David fue un ejemplo para nosotros de cómo vivir en los tiempos complicados, confiando y creyendo en Dios. David, entonces, fue un hombre que creyó en Dios por la enseñanza de sus padres, igual también que la enseñanza que recibieron sus hermanos. Sin embargo, por ser el menor de la familia, pues le tocó a él cuidar las ovejas. Seguramente por ahí tendrían algún otro trabajo más importante los hermanos de David, pero a él lo pusieron a cuidar las ovejas de la familia. En este tiempo fue cuando David tiene que aprender no solamente a llevar las ovejas a los pastizales, sino también aprende a cuidarlas. Aprende a usar su onda para alejar las fieras que trataban de atacar al ganado. Aprende también a defenderse de los leones y de los osos, conforme él mismo lo declara un poco después. Y desde luego aprendió a tocar el arpa y aprendió a cantar, y evidentemente lo hacía bien, porque después lo llevaron al palacio para que con su canto y con el instrumento que él sabía tocar muy bien, calmara el ánimo del rey Saúl. Fue ungido por el profeta Samuel por orden de Dios cuando tendría más o menos 16 o 17 años. Y desde aquel entonces, David sabía que Dios tenía planes para su vida y quiso vivir su vida intencionalmente para poder hacer o servir para los planes de Dios. Cuando cumplió 18 años, mató al gigante Goliat, lo cual lo hizo muy popular y evidentemente pues tenía la simpatía del pueblo. Sin embargo, este acontecimiento que le dio tanta gloria a David también levantó la ira y la envidia, los celos de el rey Saúl contra David. Por 12 años tuvo que vivir de una manera errática, de un lugar a otro, sin rumbo fijo, huyendo para conservar la vida. 12 años que David tiene que vivir huyendo de un sitio para otro. Pero a pesar de eso, podríamos decir que fueron los tiempos más hermosos de la vida de David con relación a Dios. Lea los salmos de David y usted va a encontrar expresiones como que Jehová es mi roca, Él es mi refugio, Dios es su amparo y fortaleza. Son expresiones que vamos a encontrarlas en las declaraciones de David en ese tiempo, en el tiempo en que él tiene que ir de un sitio a otro para esconderse de la ira de Saúl, para salvar su vida. Ahora, muchas veces cuando algunos jóvenes
sufren una ligera persecución por causa de hablar de Cristo, ya se sienten disminuidos, se sienten ofendidos y se apartan de las cosas del Señor. Pero creo que lo que tenía en mente David cuando él declara su fe al Señor es lo que se nos dice en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28, un versículo muy conocido y que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. David vivió una vida intencional para poder agradar a Dios y sabiendo él que cada acontecimiento alrededor de él o en su propia vida, pues era para que él aprenda, porque Dios tenía planes para él. El tercer ejemplo que podemos encontrar en la Biblia respecto a este asunto de vivir vidas intencionales es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro gran ejemplo, el ejemplo por excelencia para todos nosotros los cristianos. En el libro de Hebreos, hablando precisamente de esto que estoy mencionando con relación al Señor Jesucristo, Hebreos nos va a decir así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, escuche esto, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 3 nos va a decir: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor del libro de Hebreos está dirigiendo al pueblo cristiano y nos dice entonces que lejos de ceder a la corriente del mundo porque algo nos está saliendo mal, más bien nosotros nos despojemos del lastre de nuestra vida, del pecado de nuestra vida, para que podamos estar listos, ligeros y participar de la carrera que tenemos por delante. Y hay dos declaraciones aquí que son importantes que la consideremos respecto a la forma como debemos correr. Una es despojándonos de todo lastre que nos causa problemas para no poder correr. Pero el segundo es puesto los ojos en Jesús. Miren lo que dice aquí una vez más en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La manera entonces de poder seguir adelante, de correr, es poner nuestros ojos en Jesús. Seguir el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo entonces vivió una vida intencional. La cúspide de la tarea aquí en la tierra para el Señor Jesucristo era morir en la cruz para salvarnos. Por eso es que usted, cuando lee de la vida del Señor Jesús, va a encontrar que de continuo el diablo trató no solamente de tentarlo, sino también de quitarle la vida. Fue agredido en muchas ocasiones. Y desde luego lo que podemos ver en la vida del Señor Jesús es que se mantuvo siempre fiel al Señor, no cayó en la tentación, no cometió pecado, su vida fue una vida pura, de modo que Pedro puede escribir que el que fue inocente ocupó el lugar de nosotros que somos
culpables. El que no cometió pecado, dice Pedro, por nosotros fue hecho pecado. De modo entonces que qué importante es que nosotros como cristianos vivamos o sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay declaraciones aquí también que son importantes que la consideremos. Dice que Él sufrió el oprobio. ¿Qué es oprobio? Oprobio significa deshonra, significa vergüenza pública. Él sufrió todo eso, lo soportó por causa de nosotros. Es decir, su meta era llegar a la cruz para agradar a Dios y de esa manera pagar por nuestros pecados. También dice que sufrió tal contradicción de pecadores. Es decir, que el libro de Hebreos dice que Jesús sufrió la oposición de los pecadores. No es que pues todos estaban de acuerdo con él, no es que todo el mundo le aplaudía, había mucha gente que le seguía, indudablemente, pero también de continuo tenía que enfrentarse a algunas situaciones muy complicadas por aquellos que no querían escuchar el mensaje o los que se oponían, como dice aquí la palabra del Señor, contradicción, oposición de los pecadores. Y el mismo libro de Hebreo nos va a decir más adelante que fue tentado en todo, tan igual como nosotros, pero que no pecó. Nosotros entonces debemos despojarnos de todos los pesos y del pecado que nos impiden seguir corriendo. Debemos mantener nuestros ojos en Cristo como la meta de nuestra vida para poder hacer lo que es su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo atravesó muchas pruebas mientras estaba en la tierra. ¿Qué le ayudó a lograr la victoria? El versículo que hemos leído en el libro de Hebreos dice que el gozo puesto delante de él, según lo que nos dice el versículo 2, el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa eso del gozo puesto delante de él? Pues significa el gozo que él iba a disfrutar al presentarnos en su gloria delante de su Padre. El libro de Judas, el versículo 24, nos va a decir así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, o sea, con gozo. Eso es lo que el Señor Jesucristo tenía por delante. Por eso es que sufrió todas estas ofensas de la parte de los pecadores, por quien Él quería morir para salvarlos. En el libro de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 11, también nos va a hablar de este asunto. El versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En el versículo 13 termina el pensamiento diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El gozo del Señor Jesús, por lo tanto, estaba en llegar a la cruz para morir por nosotros y un día presentar a su iglesia delante del Padre sin pecado y presentarla con mucha alegría. La palabra del Señor nos deja ver entonces esto con mucha claridad. Su batalla contra el pecado era para salvarnos. Su batalla contra el pecado era para tener el gozo de presentarnos un día delante de su Padre. Así como José, como David y el Señor Jesús conocían los planes que Dios tenía para sus vidas, también nosotros conocemos los planes de Dios para nuestras vidas. Muchas veces pensamos, bueno, en el caso de José, Dios se lo reveló a través de los sueños.
En el caso de David, Dios se lo reveló a través de cuando fue ungido por Samuel. En el caso del Señor Jesús, desde luego, Él sabía para qué vino a la tierra y por qué sufrió tanto rechazo y agresión de parte de la gente. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Dios también nos ha revelado sus planes para cada uno de nosotros. Entre ellos tendríamos lo siguiente: Dios quiere que le demos la gloria a Él. En todo lo que hacemos, dice 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31, no importa si es comida, si es bebida o cualquier cosa que hacemos, dice la palabra del Señor, que sea para darle la gloria a Él. Eso es vivir una vida intencional. También en el libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, dice la palabra del Señor que Dios quiere que seamos testigos de Cristo. Esto no es solamente testigos de Cristo en un determinado lugar, donde estemos, en la situación en que nos encontremos. Pongo un ejemplo simplemente. Pablo estaba en la cárcel con cadenas, con sus pies en el cepo, pero allí él estaba testificando. ¿Que estaba cómodo? No estaba cómodo. ¿Que no tenía dolor en el cuerpo? Indudablemente. De vez en cuando o de continuo los calambres por la posición en que se encontraba le hacía doler. Pero a pesar de esa situación, fue ganada la primera familia allá en Filipos, cuando el carcelero se convirtió. Y él y toda su familia vinieron a los pies de nuestro Señor Jesús. Pero también Dios quiere que nosotros seamos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante. Usted y yo somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Lea lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 20. Y usted va a encontrar entonces que el Señor quiere que usted y yo seamos representantes. Estamos como embajadores de Cristo aquí en la tierra. La Biblia dice que no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que representar al Señor Jesús aquí en este mundo. Y para eso, entonces, tenemos que más bien manifestar de dónde somos a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestra relación con la gente. Lo que hagamos debe evidenciar de que somos embajadores de Cristo. Es decir, debemos vivir una vida intencional. Y por último diríamos que Dios también quiere que seamos baluartes de la verdad. Baluartes de la verdad. Eso significa que deberíamos conocer la verdad, que debemos difundir la verdad, que a pesar de la situación que podamos sufrir, todavía quedarnos con la verdad. Y eso significa vivir una vida intencional. Todo esto demanda de nosotros un esfuerzo. Todo esto demanda de nosotros tener claro que tenemos un propósito que cumplir, un propósito de Dios que cumplir aquí en esta tierra. Glorifiquemos al Señor con cada cosa que hagamos, con cada cosa que hacemos. Vivamos vidas intencionales como lo hizo José, como lo hizo David, como lo hizo el Señor Jesucristo, y disfrutemos de saber que somos herramientas de Dios para lo que Él quiere hacer aquí en esta tierra, y un día lo disfrutaremos por la eternidad en su presencia. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes para mi vida. Vivamos intencionalmente para cumplir con esos planes. Oremos. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de conocerte. Y muchas gracias, Padre Celestial, por concedernos también el privilegio de poder serte útiles de una o de otra manera. Ayúdanos a considerar el valor de esto, Padre Santo, para que en cada detalle de nuestra vida te glorifiquemos, para que en cada situación podamos vivir para la honra y la gloria de tu precioso nombre. Gracias por los ejemplos que encontramos en tu palabra y gracias por nuestro gran ejemplo,
nuestro Señor Jesucristo, en quien te lo agradecemos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga durante esta semana y les conceda muchas alegrías y las oportunidades de vivir para Él. Que amor mis pecados decido olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda de mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y mi pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Buenos días. Qué alegría es participar de la reunión del día de hoy. Es para nosotros una bendición y agradecemos a Dios por cada persona que toma un tiempo especial los días domingos a las 10 de la mañana para ser parte de la transmisión de este culto en línea. Pero también agradecemos, por supuesto, por cada persona que, aunque no está a las 10 de la mañana, sí separa un tiempo especial para ser bendecido y edificado a través del ministerio de la Iglesia Salamanca, a través de la predicación de la palabra de Dios. En este tiempo voy a compartir con ustedes algunas actividades que tenemos en la iglesia. Son actividades que ya he mencionado antes, pero para nosotros es importante que usted esté enterado y que lo tenga presente. En primer lugar, quiero pedirles oración por la reunión de damas que se realiza los días miércoles a las 5 de la tarde. Ya es la tercera semana que las hermanas han empezado a reunirse los días miércoles a las 5 de la tarde a través de llamadas telefónicas. El Ministerio de Damas tiene una reunión a través de la línea telefónica. Los días viernes se reúnen a las 5 de la tarde a través de la aplicación Zoom, pero no todas las damas pueden hacerlo, así que las damas han asumido el desafío de empezar un nuevo ministerio a través de la línea telefónica, así que oremos para que este tiempo sea de bendición. Sé que las damas tienen un tiempo de encontrarse, de conversar, un tiempo de cantar y también un tiempo de aprender una lección bíblica. Así que
oremos por esta reunión de los días miércoles a las 5 de la tarde también. Reuniones especiales durante el mes tenemos 2 y son especiales porque convocan a grupos específicos de la iglesia. El día de ayer se realizó la reunión de parejas, gracias a Dios por cada pareja que estuvo presente. Y el día sábado 26 se van a reunir los varones, así que queridos varones, están convocados para esta reunión. Esposas que tienen a sus esposos cerca o quizás no los tienen cerca, recuérdenles por favor que el día sábado 26 tienen reunión de varones. Muy bien, pero septiembre es el mes de la juventud, así que tenemos 2 actividades por las cuales les pedimos ayuda. En primer lugar, oramos y les pedimos ayuda en oración. El día sábado 26 tenemos un encuentro entre los grupos de jóvenes de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene 3 grupos: adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. Y el sábado 26 tenemos un tiempo de encuentro, un tiempo de comunión. Así que queremos pedirles que nos ayuden orando tanto por el programa y que sea un tiempo de edificación, y también por la participación de todos los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos de la iglesia. Oramos también y les pedimos oración porque el domingo 27 estamos convocando para tener un encuentro generacional. Estamos pidiendo que las generaciones más adultas de nuestra iglesia puedan tener un encuentro con las generaciones más jóvenes, donde los creyentes que tienen más experiencia en su caminar con el Señor puedan compartir con las generaciones más jóvenes. Así que estemos orando por este tiempo y están, por supuesto, todos cordialmente invitados a participar. El día domingo 26 ya estaremos compartiendo los enlaces, estaremos compartiendo los horarios para que usted pueda participar, pero le pedimos que nos ayude orando. Finalmente, quiero tomar un tiempo especial para hacer mención de algo que para nosotros es un privilegio, es una bendición siempre compartir, que es la fidelidad de Dios para sostener su obra, tanto aquí en Salamanca como en la obra misionera. La Biblia nos enseña que Dios es soberano, que Él es dueño de todo. La Biblia nos enseña que Dios es el Señor de la obra y que nosotros somos sus colaboradores. Damos gracias a Dios por su fidelidad en sustentar su obra. La Biblia nos enseña que Dios usa a los creyentes para sustentar económicamente su obra, tanto en nuestra comunidad, tanto en Salamanca, como por supuesto también en la obra misionera. Así que damos gracias a Dios por cada creyente que ha sido fiel y porque Dios ha sido fiel a través de sus hijos para continuar con la obra de Dios. Nuestra oración es que Dios siga proveyendo para cada hogar, para cada familia, y que siga proveyendo también, por supuesto, para que su palabra siga siendo predicada, para que su palabra siga siendo de edificación, pero también para que su amor alcance a más personas a través de poder ser canal de bendición para satisfacer necesidades que se han presentado en estos tiempos. El Señor ha sido bueno con nosotros y oramos que podamos nosotros seguir siendo fieles con Dios. Esperamos que al terminar esta reunión se quede conectado para poder participar de la clase infantil del día de hoy. El anhelo de nuestro corazón es que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Hasta el día final, nos uniremos a